Muy bien, seguimos en Infobae TV en esta tarde. Hemos compartido ya muchas cosas. Desde las 2 de la tarde hemos hablado con el expresidente Julio María Sanguinetti. Repasamos lo ocurrido con el fin del shutdown en los Estados Unidos. Hemos hablado del atentado fallido, por suerte, ¿no?, al gobernador Bonfatti. Y vamos a volver a la campaña, porque usted sabe que el próximo 27 de octubre hay elecciones. Digo, las PASO ya pasaron, ya son historia. Ahora se juega el partido de verdad. Ahora vamos a ver cómo se va a componer la nueva Cámara de Diputados. Y hoy tenemos un invitado. Estamos hablando del candidato por la Ciudad de Buenos Aires, del PRO, Iván Petrella, a quien recibimos. Iván, mucho gusto. Bienvenido a Infobae TV. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, Iván, primera pregunta con uno de los temas de estos últimos días, ¿no? El hecho Juan Cabandier. ¿Qué sensación tiene usted de lo que ha ocurrido y sobre todo la reacción ahora también del gobierno, ¿no?, que dejó de lado un poco el tema del maltrato a la chica o a una autoridad para decir, no, el problema era el comprobante seguro? Sí. Mira, se me ocurren tal vez dos cosas para decir. Por un lado, es obvio, creo, que cuando uno es un funcionario electo, uno no tiene mayores privilegios, tiene más bien mayores obligaciones y responsabilidades. Porque ser un funcionario electo no te da poder, digamos, vos tenés un puesto que es delegado por el pueblo, por la gente, por los vecinos, que te ponen en ese lugar por un periodo corto de tiempo para ejerzas una función de servicio. Por ende, las responsabilidades. Ahora, en términos más puntuales en relación a Juan, que yo no lo conozco personalmente, pero bueno, yo me imagino con toda la repercusión que tuvo, aprendió la lección, si había uno que aprender, toda la sociedad vio cómo debía comportarse un legislador, y estoy seguro de que él no volvería a reaccionar de esa manera, que aprendió la lección, y además estoy seguro que tiene todavía un enorme futuro político adelante. O sea, yo creo que ya llegó el momento tal vez para dejar el episodio detrás. Iván, usted estuvo anoche, las imágenes lo mostraron, estuvo ahí en el debate directamente, sí, acompañando a la candidata del PRO. Bueno, ¿cómo vio el debate anoche? ¿Quién ganó en el debate? Bueno, a mí me pareció que Gaby realmente le fue muy bien. Digamos, articuló muy claramente, por un lado, el eje de lo que viene a ser el gobierno de la ciudad, que es un trabajo en equipo que busca solucionarle problemas concretos a la gente, más allá de discusiones ideológicas, realmente llevar soluciones concretas en salud, educación, transporte, todo lo que vemos en la transformación que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, bueno, la verdad que la puja fue más bien, creo, entre Pino y Filmus, ¿no?, que pelean por esta segunda banca. Yo la vi a Gaby como ganadora, tal vez tengo cierto falta de objetividad en esto, porque alguien iba para apoyarla a ella también, pero creo que le fue muy bien y esperamos confiados, creo, las elecciones y los resultados ahora del 27 de octubre. Hoy salieron en los medios y hemos tenido más temprano invitado aquí en el piso de Infobae TV a un candidato de izquierda, de apellido Gentili, que propone eliminar el Metrobús, que se lanzó hace pocos meses en la ciudad de Buenos Aires, y reactivar el tranvía, el viejo tranvía. ¿Qué opinión tiene sobre ese proyecto? Me parece curioso, por lo menos. No conozco los detalles como para ver qué propone realmente el legislador. Ahora, creo que la gente se opondría. Digamos, el Metrobús tiene un nivel de aprobación enorme porque realmente le ha devuelto tiempo a las personas. Digamos, el Metrobús, más allá de la obra de ingeniería y los estudios que se hacen muy serios para poder trazar bien la ruta y que sea un éxito, fundamentalmente es algo que te devuelve media hora, una hora de tu vida para que lo puedas compartir con amigos, familia, leyendo un libro, mirando un programa de televisión, Infobae TV, lo que sea, y eso vale muchísimo. Además que obviamente el proyecto Gentile significaría que la inversión que hicimos de tiempo y de plata no hubiera servido para nada. No sé, digamos, tal vez hay segmentos de la ciudad donde un pequeño tranvía podría funcionar, pero claramente tirar abajo el Metrobús para poner un tranvía me parece por lo menos curioso. Iván, lo llevo a un tema un poco relacionado también con Estados Unidos, ¿no? Toda esta polémica que hubo en Estados Unidos con el shutdown
también planteó un escenario de que los republicanos no es que estén locos, sino que ellos representan a una ciudadanía que se queja de que supuestamente el gobierno de Obama gasta demasiado dinero del Estado, con lo cual le cobra impuestos más caros y eso les complica la vida. O sea, buena parte del interior de los Estados Unidos, que se alinea más con los republicanos, habían historias publicadas en los periódicos donde la gente decía que preferían que el gobierno cayera en cesación de pagos, pero que de una vez por todas el gobierno bajara el gasto público. La pregunta va en el sentido, ¿no tenemos demasiado estatismo? O sea, la Argentina no ha adoptado en estos años de democracia un Estado excesivamente interventor, excesivamente encima de la gente. Mira, son dos casos distintos, ¿no? El de Estados Unidos y la Argentina. Sí, claro. Si mal no recuerdo, el PBI hoy argentino, alrededor del 50% es gasto público, es estatal. Claramente es un porcentaje enorme que lo que hace es termina ahogando a las empresas privadas y ahogando también a pequeños emprendedores que podrían surgir con sus proyectos si tuvieran, por ejemplo, crédito y financiamiento, que no lo tienen porque lo toma el Estado. O sea que hay una tendencia de ahogar al emprendedorismo argentino. O sea, en el caso argentino te diría que sí. Hay un estatismo que además no le sirve en general a la gente. Y hay un caso muy puntual, es Aerolíneas Argentinas. Ojo, yo no digo que Aerolíneas tenga que ser privada. No estoy poniendo un eje de debate privado o estatal. Lo que sí claramente Aerolíneas no puede perder 2 millones de dólares por día, del cual el 80% de la plata que pierde son en los vuelos al exterior, Miami, Madrid, etc. O sea, los vuelos que se subsidian para que viaje gente con plata al exterior. Si uno se concentra en vuelos de cabotaje, porque hace falta alguna aerolínea que conecte los puntos del país, bajás dramáticamente la pérdida de aerolíneas, lo cual que demuestra que no pasa necesariamente por estatal o privado, sino por cómo se administra. Y el problema nuestro fundamental es, tal vez hay un exceso de Estado, pero fundamentalmente hay un Estado que se administra muy mal y que no cumple con la función que debe tener el Estado, que es facilitar los proyectos de las personas. Pero Iván, el PRO mismo, ¿no? Con Mauricio Macri. Mauricio Macri es un hombre que finalmente viene del sector privado, un empresario, y de hecho muchos dicen que su modelo de gestión es un modelo muy empresarial, o sea, busca más la eficiencia, tiende a buscar más la eficiencia y a optimizar el uso de los recursos. Sin embargo, también uno ha notado en los últimos años que el mismo PRO también ha adoptado esos hábitos del intervencionismo estatal, o sea, financiar obras aumentando el combustible para obras de gente que nunca va a utilizar esas obras. O sea, ¿no hay ahí también un poco de contradicción? Está bien tu pregunta. Yo creo que no, y te cuento por qué. En primer lugar, eficiencia y optimización de recursos no es un concepto empresarial, es un concepto de sentido común. Hay recursos limitados, uno los tiene que usar de manera óptima. Uno se podrá discutir, discrepar, pero claramente el análisis tiene que empezar cómo vamos a mejor usar estos recursos. Después está el hecho que en el gobierno de la ciudad, por lo menos, no tenemos un aparato que imprime moneda. O sea que realmente tenemos un financiamiento escaso. Y por ende, para hacer obras que son fundamentales, por ejemplo, la obra del Arroyo Vega, para que no se inunde más zonas de Belgrano como Blanco Encalada, por ejemplo, tenemos que poder financiar esas obras. Porque tal vez la gente no lo sabe, no lo recuerda, pero en el año 2009 nosotros teníamos créditos aprobados del Banco Interamericano de Desarrollo, a tasas bajísimas, pagando a larguísimo plazo, aprobados que requerían de la firma del gobierno nacional para que se entregara. El gobierno nacional nos negó la firma. No tuvimos los créditos. Por ende, con un esfuerzo enorme, ahora nosotros tenemos que llevar a cabo esas obras. Y para eso tenés que sacar la plata al un lado, lamentablemente. Pero son obras fundamentales porque ya vimos qué pasa cuando hay inundaciones. Son obras que no se pueden postergar. Iván, usted es un hombre que viene más del mundo académico, definitivamente. Sí. Me cuesta verlo en los debates con el Frente para la Victoria en la legislatura, incluso con los sectores de izquierda. Es decir, son lugares donde hay mucha rispidez, hay mucha discusión. ¿Cómo se va a sentir cómodo en un ambiente así? Bueno, también juega mucho al fútbol, ¿no? Donde también hay rispidez, etc.
Mira, la verdad es que a mí si hay algo que realmente me divierte es discutir ideas. No discutir prontuarios, no ir con ataques personales, pero discutir ideas. Creo que la legislatura ha funcionado muy bien en los últimos años. Si uno lo pone en contraposición al Congreso Nacional, donde muchas leyes se pasaron a las apuradas, casi a la fuerza, sin discusión, en la legislatura todas las leyes se pasan, porque el PRO no tiene mayoría, consensuadas. Digamos, el PRO tiene algo, Mauricio tiene algo que también es ejercer una forma de liderazgo que se basa en el consenso democrático. Y eso se exhibe en la legislatura. O sea que creo que existe la posibilidad, especialmente con otros integrantes que ya están, pero que también entrarán, Jorge Tayana, María Eugenia Estensoro, Gustavo Vera, tal vez García Ocaña, personas de mucha trayectoria, con las cuales se puede realmente discutir de manera seria y tal vez incluso consensuar políticas a largo plazo para la ciudad. Yo lo veo con cierto optimismo. Iván, ¿cuál es su propuesta en el caso de llegar a la legislatura? Digo, más allá del área ya programática del PRO, ¿no? ¿Cuáles son las ideas de Iván Petrella para la legislatura? Mira, en primer lugar déjame decir, tengo la suerte, ¿no?, de pertenecer a un oficialismo que ya viene trabajando muy bien desde el gobierno de la ciudad, en la legislatura, mis compañeros de lista, Carmen Polledo, Juan Pablo Arenaza, aprendo de ellos todos los días. O sea que todo proyecto es consensuado y trabajado con el gobierno de la ciudad. Ahora, hay dos temas que para mí son fundamentales, que la verdad me obsesionan casi, te diría. Por un lado, todo lo que pueda hacer yo para contribuir a un trabajo que ya existe desde la ciudad, para llevar educación de vanguardia, educación del siglo XXI a los chicos y los colegios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Como dijiste, vengo de la academia. O sea, reconozco y sé la importancia de la educación a futuro. O sea que me quiero enfocar por un lado en ese tema, y el otro tema que realmente me preocupa, y lo veo como una demanda ética y moral, es todo lo que tenga que ver con la inclusión social de las villas de emergencia al tejido urbano. Que no son villas de emergencia, son barrios carenciados, donde viven vecinos nuestros. Desde el gobierno de la ciudad ya se encara un proceso de llevar seguridad, salud, educación, apertura de calles, cuidado del espacio público, que termina en muchos casos, como en la ex Villa 19, ahora Barrio INTA, con la entrega de títulos de propiedad, que culmina una transformación. Ahí de repente una persona es dueño de algo y por ende cambia su relación con la comunidad. Eso se viene trabajando, es un proceso lento, muy difícil, muy politizado, y es otro tema en el cual yo me quiero meter. Iván, usted menciona el tema educativo. Hace unos minutos nomás hablábamos con el expresidente Julio María Sanguinetti, sí, y ayer tuvimos de invitado al ministro de Educación, a Esteban Bullrich. Definitivamente, en materia educativa en la Argentina aplazamos en todos los sentidos. Digo, los chicos no comprenden un texto, los niveles incluso de formación universitaria ya son bastante deficientes para las competencias que el mundo actual, moderno y globalizado requiere. Con su experiencia académica, ¿por dónde se empieza para empezar a cambiar esta historia? Porque todos pasan, todos los gobiernos pasan, pero todos hablan de la educación, hacen el enunciado sobre la educación. Pero la realidad es que como no da rédito político, no es una obra que inauguro dentro de 6 meses, sino que lo vamos a ver dentro de 20 años, parece que no hay nadie que continúe esas políticas. ¿Por dónde se empieza a resolver el grave problema educativo que tiene Argentina? Es un drama, tenés razón, y Esteban seguramente comentó que en los exámenes PISA, sí, que son estos exámenes que nos miden a nivel internacional, en los últimos 10 años caímos de manera estrepitosa. Pasamos de estar primeros en América Latina a estar entre los últimos. Y no es que América Latina tenga grandes sistemas educativos tampoco, o sea que estamos bastante mal. Ahora, hay un gobierno que lo está haciendo. Y la realidad es el gobierno de Mauricio con el liderazgo, en este caso, de Esteban, que están haciendo un trabajo fenomenal. ¿Qué hay que hacer? Mira, por un lado hay que mejorar la currícula y ayornarla al siglo XXI. Por ejemplo, como se hace en el gobierno de la ciudad, donde hoy desde primer grado tenés inglés en los colegios públicos. Herramienta fundamental para cualquier chico en un mundo globalizado. Pero lo que hay que hacer, y es fundamental, y es lo que venimos trabajando, y es una lucha política muy complicada, hay que poder evaluar y capacitar a los docentes y evaluar a los alumnos.
Digamos, no hay política pública posible en educación o cualquier otro ámbito si vos no tenés estadísticas. Hoy no tenemos evaluaciones. No tenemos No evaluaciones. sabemos cómo están. Salvo lo de PISA, no sabemos El gobierno nacional empezó con alguna evaluación, los resultados no los podés pedir. Los padres, por ejemplo, no pueden averiguar si el colegio al que van los chicos es bueno o malo. Se le niega información a la gente que tiene que seguir por el futuro de sus hijos. Y además, el proceso de capacitación muchas veces, y de evaluación, muchas veces hay gremios que se oponen porque creen que es algo punitivo. Pero no es algo punitivo. Es algo que busca darles las herramientas para que enseñen mejor a nuestros chicos. Pero para eso hay que evaluar, no hay otra manera. Brasil tiene un examen para todos los chicos que terminan el secundario, para ver dónde están parados. Yo no sé si implementaremos algo así acá, eso lo sabrá Esteban. Claramente hay mucha gente que se opondría. Pero hay una realidad. Si no es por esa vía, hay que encontrar alguna otra vía para saber cómo se está parado. Si no, no podés diagramar políticas públicas. Iván Petrella, candidato a legislador por la ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Muchísimas gracias por la visita a Infobae TV y esperamos volver a invitarlo pronto. Gracias a ustedes, a disposición. Bueno, muchísimas gracias.